Las aguas subterráneas provienen de aguas superficiales que se han infiltrado en épocas de lluvia. Debido a que el agua subterránea discurre a velocidades muy lentas, estas aguas se pueden aprovechar en épocas de sequía, gracias a los pozos. Un pozo es una perforación que alcanza la zona de saturación acuífero, por debajo del nivel freático. El agua debe ser bombeada para que alcance la superficie del terreno. Perforación con rotación y aire. Este método saca el material a compresión. Además, se puede hacer en combinación con la perforación a percusión. Perforación con rotación. El equipo rotatorio de perforación, que utiliza aire comprimido como fluido de perforación, constituye un avance notable en la industria de la perforación de pozos. En este sistema se hace circular aire a presión por la tubería de perforación, el cual escapa por las aberturas del trépano, subiendo luego por el espacio anular que rodea la tubería. La función principal del equipo de perforación rotatoria es hacer el hoyo más económicamente posible, cuya terminación representa un punto de drenaje eficaz. Perforación con aire. Cuando se perfora con aire, también se pueden utilizar las barrenas tricónicas para roca, similares a las que se emplean en la perforación con lodo. Se emplean en diámetros de 30 centímetros 12 pulgadas. Se ha demostrado que cuando se utiliza aire comprimido en lugar del lodo de perforación, la velocidad de penetración es mayor, lo mismo que la duración del trépano barrena. Martillo de fondo. Otro trépano que se utiliza en el sistema rotatorio con aire comprimido, es un martillo o martinete pneumático que se haya colocado en el extremo inferior de la tubería. El máximo tamaño que se utiliza es el de 15 centímetros, aunque también se dispone del tamaño de 20 centímetros. El aire comprimido debe suministrarse a una presión de 7 a 7.7 kilogramos sobre centímetros cuadrados. La velocidad apropiada de rotación es de 10 a 30 revoluciones por minuto. Comparación entre martillo y barrena tricónica. Los martillos son herramientas diseñadas para proporcionar golpes de alto impacto, en sentido hacia arriba o hacia abajo sobre la sarta de perforación. En cambio, las barrenas tricónicas tienen como función perforar los estratos de la roca venciendo el esfuerzo de compresión y de rotación de la barrena. Tanto la barrena tricónica como el martillo operan más eficientemente en la perforación. Perforación rotaria con ADM a percusión. Este método es una adaptación del método por rotación y aire comprimido empleando como técnica adicional la introducción en el terreno de un ADM en un movimiento coordinado con la perforación rotaria normal. ADM. ADM es una tubería, generalmente de acero, colocada con holgura dentro de la perforación. Proporciona una conexión directa entre la superficie y el acuífero y sella el pozo de las aguas indeseables superficiales o poco profundas. Además, soporta las paredes del agujero de perforación. Mediante el empleo de este método es posible realizar cualquier limpieza del pozo por dentro del ADM. De igual forma, este método impide que se presenten contaminaciones o influencia por parte de los fluidos de perforación con las formaciones del terreno. Sin embargo, al igual que en el método anterior, el empleo de aire a altas presiones puede inhibir la manifestación de mantos acuíferos cuya presión es menor a la del aire utilizado como fluido de perforación. Aplicaciones del método. Aplicable en la perforación de material aluvial, incluyendo formaciones guijarrosas. Se tiene un buen muestreo de las formaciones perforadas. El daño provocado en las formaciones por el descenso del ADM es mínimo. Limitaciones del método son: el empleo del aire a altas presiones puede modificar las condiciones biológicas y químicas del terreno, entre otras. El método de perforación por rotación consiste en horadar un agujero mediante la acción rotatoria de una barrena y la remoción de los fragmentos que se producen se eliminan a través de un fluido que continuamente se hace circular, conforme el trépano penetra en los materiales de la formación. La barrena o trépano se fija al extremo inferior de una sarta de tubería. En el sistema rotatorio de circulación directa, el fluido de perforación es bombeado a través de la tubería y expulsado por las boquillas de esta. El lodo, entonces, fluye vertical. En este método se emplean dos tipos de barrenas: de arrastre, que comprende las barrenas de tipo cola de pescado de 3 aletas y de rodetes dentados, denominadas barrenas para roca o de conos. Las barrenas de rodetes dentados o conos ejercen una acción cortante y de trituración, logrando cortar las formaciones duras con efectividad.
Los rodetes o conos son dotados de dientes endurecidos de gran variedad de formas y separación. Desde el interior de la barrena y en la parte superior de cada rodete, se hace dirigir un chorro de fluido de perforación que lava las superficies cortantes. En la barrena de rodetes, estos son por lo común de forma cónica, montados sobre ejes y cojinetes colocados a cierto ángulo con el eje de la barrena. Otro diseño tiene 4 rodetes, 2 fijados a un ángulo y los otros normalmente, al eje vertical de la barrena. La barrena funciona en el extremo inferior de la barra de perforación, que esencialmente consiste de un eje tubular largo. La barra de perforar consta de 3 partes, 1 o más barras de peso, justamente por encima de la barrena, 1 o más tramos de tubería de perforación y el vástago giratorio o barra Kelly. Se emplean 1 o más barras de peso en la parte inferior del conjunto, para contribuir a mantener el pozo recto y vertical. La tubería de perforación consiste de conductos, por lo general en tramos de 6 metros de longitud, con un acople macho en un extremo, además de una hembra en el otro y varían de diámetro, desde 60 milímetros hasta 114 milímetros. En este sistema, la circulación del fluido se inicia al ser bombeado al interior del pozo a través del espacio abierto localizado entre la tubería exterior, que actúa como ADM, y la interior, regresando a la superficie del terreno, por dentro de esta última. El fluido empleado en este método puede ser agua o aire. La tubería interior o de perforación gira junto con la barrena, mientras que la tubería exterior actúa como ADM. Las formaciones no consolidadas pueden ser penetradas rápidamente mediante este método. Las formaciones que contienen guijarros y bloques o grava gruesa, así como otros materiales que se consideran de difícil perforación, pueden ser fácilmente atravesados con esta técnica. El incremento en la eficiencia de este método consiste en la habilidad con que cuenta para maximizar la energía en la parte inferior del pozo y la eliminación de los problemas de pérdida de fluidos en su circulación. Cuando se perfora en roca dura, la barrena tricónica puede ser reemplazada por un martillo neumático instalado en el interior del pozo. En dicho martillo, el aire actúa permitiendo el movimiento descendente y de golpeteo del mismo sobre la formación a perforar. Este método fue desarrollado en la exploración minera, en la cual es ampliamente utilizado, en donde se han alcanzado profundidades superiores a los 300 metros en diversos tipos de formaciones, en la perforación de pozos de agua. Una manera un poco más simple de explicar este método es, el fluido que entra genera una presión hacia el suelo y hace que este al tener la presión, ascienda hacia la superficie. Como si fuera un algodón que está apretado en un agujero, pero este agujero genera una curva, y al empujar este va a seguir recorriendo hacia donde tenga lugar y con ayuda del aspa este comienza a ascender hacia la superficie. El método que se decide emplear para la perforación de estos pozos debe ser siempre el más adecuado, de acuerdo al tipo de pozo que se va a construir, o bien al tipo de suelo con el que se cuenta, a la cantidad de agua, a la profundidad del pozo o bien el método que más facilite el trabajo a realizar.